de bumper, y como yo les adelanté antes de la pausa, es que hoy tenemos nuestro segmento de síntesis educación. Y no se lo digan a nadie, pero es mi preferido. Así que le vamos a dar la bienvenida a Juana, que está con nosotros el día de hoy y todos los días de síntesis educación. Juana Díaz, que me hace el honor de acompañarme en estos días. Bueno, yo iba a decir que el honor era mío, Marcela, no. Estar contigo aquí cada miércoles y sobre todo siempre con algún invitado que puede hablarnos y darnos luz acerca de la problemática educativa en el país, pero también de soluciones, no solamente desde el gobierno, sino también desde diferentes instituciones de la sociedad civil. Tenemos con nosotros a Stephanie Moscoso Álvarez, licenciada en Psicología, especialista en Educación Inicial y además técnico nacional de Educación Inicial en el INAIPI. Se dice así, ¿verdad? ¿O INAIPI? INAIPI. Porque cuando yo me lo escuché me sonó diferente, por eso preguntaba, licenciada. Qué placer tenerla con nosotros, a una persona que, bueno, especialista en educación inicial de niños y niñas de 0 a 6 años, esa edad tan difícil pero tan importante en lo que es se podría decir que la zapata de la educación para esos adultos que luego de tener esa base en educación inicial puedan tener una educación luego mejor, ¿verdad? Y que es indispensable, Marcela, porque lo que se establece en los primeros 5 o 6 años de vida llega a 100 años con la persona. Si queremos cambios estructurales y a largo plazo en la sociedad, tenemos que invertir en la primera infancia. Y no se le daba importancia. Lamentablemente no, y por eso ahora tenemos... Ahora hay como un resurgir o como un surgimiento diferente y una importancia, ¿verdad, licenciada, de lo que es la educación inicial? Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí y para el INAIPI es un placer estar siempre con ustedes. Sí, exactamente como ustedes dicen, es una etapa no solamente difícil, es una etapa crítica en la que se sientan las bases de todo el desarrollo de la vida humana, y es un periodo en el que lo que no hacemos en este periodo, entonces luego es muy difícil como recuperar el tiempo, ya no se alcanzan los mismos objetivos, porque es la etapa de la formación del cerebro del ser humano, en este caso los niños y las niñas, sobre todo los primeros 3 años de edad, son cruciales, influyen en el desarrollo del ser humano para toda su vida, y cómo se va a desenvolver no solamente en el ámbito educativo, sino en todas las áreas de su vida, socioemocional, motriz, todas las demás áreas, su lenguaje, por eso se llama de desarrollo integral, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bien. El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Háblenos un poquito del INAIPI. Ok, el INAIPI es una institución que está adscrita al Ministerio de Educación, pero es un instituto que funciona con presupuesto aparte, o sea, porque no es solamente educación, sino que, como usted ha dicho, nos enfocamos en ofrecer y gestionar servicios integrales y de calidad a los niños y las niñas en este rango de edad, desde 0, desde que las madres están embarazadas, hasta los 5 años de edad. Ya a los 5 años empieza la educación del preprimario. Que ya es cuando que ustedes los liberan, ya tienen aprestamiento para lectoescritura, aprestamiento para cálculo, y ya están preparados para el primer grado. Para el preprimario. Preprimario. De INAIPI, de los centros del INAIPI, que pues vamos a conversar un poquito más adelante, cuáles son las modalidades de servicio que tenemos. Ellos van al preprimario de los centros educativos públicos. Ok. Stephanie, hace aproximadamente 3 años, cuando desde el gobierno, desde la dirección presidencial para proyectos especiales, la DIGEPEP, se planteó la creación del INAIPI. Hubo algunos sectores que cuestionaron, pero ¿por qué un nuevo instituto
si ya tenemos al CONANI con sus programas de atención a la primera infancia, también las estancias infantiles del Seguro Social, y vino toda una serie de preguntas que todavía varios sectores de la sociedad mantienen. La interrogante: ¿es una nueva institución? ¿Hace competencia a las ya existentes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se articula para evitar una duplicidad de esfuerzos? Claro, no, realmente no hay una duplicidad. Lo que se está haciendo es organizando, reordenando la atención a la primera infancia. Y en el caso de CONANI, ya con la creación del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, ellos pueden tomar ya la parte de protección de los niños y las niñas contra el abuso, la violencia, que es el rol que les compete a ellos como CONANI. Entonces, ustedes son un órgano desconcentrado, funcional y territorialmente adscrito al Ministerio de Educación, pero separado de lo que es el CONANI, ¿verdad? Sí, estamos separados de lo que es el CONANI, sin embargo, nosotros estamos unidos a todos, porque la atención integral necesita la unión del esfuerzo de todos. Cada vez que nosotros como INAIPI tenemos casos en nuestros centros de vulneración de derechos, de abuso, entonces articulamos con CONANI. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, los denunciamos, vamos a nuestros agentes que están en los centros de desarrollo social, de salud emocional, articulan en los territorios, con las juntas de protección, las juntas locales, con CONANI. O sea, que es un trabajo conjunto para asegurar esa atención integral y además, sobre todo, la cobertura, porque antes, cuando solamente existía, la cobertura era muy bajita. Y lo que queremos es ampliar la cobertura y que muchos más niños y niñas puedan acceder a estos servicios de calidad. ¿Estos centros dónde están? ¿Están a nivel nacional? ¿Cómo funcionan? ¿Como especie de guarderías o de, digamos, pequeños maternales o preescolares? ¿Cómo funcionan y dónde están? Sí, están en todo el país. Ahora mismo tenemos 380 servicios. Tenemos 380 centros sí, del INAIPI. Le voy a explicar. Hay dos tipos de modalidades. Están los CAIPI, que son los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, que son las casitas de colores que todo el mundo conoce. Estas también conocidas como estancias. Las estancias infantiles. Exacto. Y tenemos centros comunitarios, que en estos centros comunitarios las familias se integran y los niños y las niñas no van todos los días como en los CAIPI, sino que van 2 veces a la semana o cada 15 días según la edad de los niños y las niñas. Entonces, entre todos los servicios tenemos 380 funcionando ya. Cada CAIPI o estancia, como comúnmente se conoce, forma una red con varios centros comunitarios, generalmente 3 o 4, dependiendo de la población a atender en ese territorio, para que todos los niños y las niñas tengan atención. ¿Cómo se decide quién va a la estancia y quién va al centro comunitario? Bueno, a través de un diagnóstico sociofamiliar en el que se identifican cuáles son los niños que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y necesitan una atención prolongada como la del CAIPI, que es día completo. Pero aquellos niños que tienen un cuidador responsable que puede proveerles cuidado, atención, protección, entonces van a los centros comunitarios para que esa familia pueda fortalecerse en las prácticas de crianza. Les enseñan, ¿verdad? O sea, si es que se puede. Es muy difícil decir enseñar a criar porque eso como que es cada familia. Y no hay un libro. Exactamente, ojalá y hubiera. Pero ahí vemos las casitas de colores, como usted decía. Este es el CAIPI. Este es el CAIPI. Y en los centros comunitarios, digamos que es un poquito más abierto. ¿Y qué horario tienen los centros comunitarios? Los centros comunitarios trabajan el día completo, pero van recibiendo diferentes grupos de niños. O sea, se van rotando por edades y... Por ejemplo, la mamá trabaja, el papá trabaja y dice, bueno, nosotros durante la mañana lo llevamos allá, pero a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya alguien lo puede buscar. Exacto. Es ese tipo de horario más flexible, Es ¿verdad? más flexible también con los más pequeños, menores de 3 años, tiene que ir un familiar,
un adulto responsable, porque el objetivo es eso, enseñarles. Okay. Y entonces reciben una visita domiciliaria. Ahí veíamos un papá haciendo como un juego, como masajes. Sí. A ver si lo podemos volver a ver. Recién veíamos un papá con un bebé en una colchoneta. Tal parece, Marcela, perdona que te interrumpa, que en algunos de estos espacios es indispensable que los padres participen. Exacto. Y que permanezcan con los niños. Sí, en los centros comunitarios los menores de 3 años van con no necesariamente su papá, pero el adulto cuidador responsable. Okay. ¿Y qué aprenden estos padres ahí? ¿Aprenden cómo nutrir a sus niños o algunos ejercicios de estimulación? Sí, aprenden de todo un poco, pero sobre todo aprenden que estimular a su bebé no tiene que ser un especialista, que es sencillo, que es simplemente hablarles, mirarle a los ojos, crear un vínculo, cantarles, leerles un cuento o contárselos sin tener el cuento, que cualquier recurso puede ser un objeto para estimular, ya sea la visión, el tacto, el oído. Se les enseña que es sencillo y que ellos lo pueden hacer, que ellos son capaces. Y también a través de charlas que se le dan cada 15 días, que se llaman talleres de formación a familias, en los diferentes núcleos que se forman, entonces ya ahí se tratan temas como ese, nutrición, protección, muchos temas. Licenciada, y ahora que usted comenta, ¿qué es lo que se hace en los centros comunitarios? Digamos que se les enseña a la familia o al adulto cuidador, como dice usted, ya sea la mamá, el papá, puede ser un hermano mayor, sí, que no sea tan adulto, o un tío, la persona que está a cargo de ese niño. Se les enseña, se les instruye a hacer masajes o a tener una relación más directa con el niño. Me gustaría que de su lado, de su parte como profesional, me cuente qué resultados ve usted después de un tiempo de que esa familia está socializando en el centro comunitario. Sí, algo que decía ahorita, ¿cómo es su nombre? Juana, perdón, que vio a un papá y me encantó porque ese es uno de los resultados que hemos visto, es hermoso, cómo los papás se están integrando mucho más en la crianza de sus hijos y recientemente grabamos un video sobre eso y había un papá que decía, porque yo no sé si yo soy el mejor, pero entre los mejores estoy yo. O sea, eso fue hermoso porque hemos visto cómo la familia alrededor de los centros comunitarios y de los CAIPI se han integrado tanto, se han concientizado, se han hecho parte y ya como que se ha roto esa creencia de que los niños no entienden, porque es muy bebé, ¿para qué hablarle? Seguro. O se ha sensibilizado en cuanto a la importancia de eso, de estimularlo. Y quizás, como volviendo al tema del famoso papá que vimos, ¿usted cree que quizás se pueda cambiar esa posición machista, de esa costumbre que tenemos en el país, de que los niños los cuida la mamá, y el papá no cambia pañales y todo eso? ¿Se podría llegar a cambiar? Quizás poquito a poco esa percepción y hacer que los papás participen en lo que es el trabajo familiar más allá de ser un simple proveedor. Yo creo que sí, y realmente se han dado pasos. Ellos nos han sorprendido a nosotros. No era quizás algo que nos habíamos propuesto como institución, sin embargo, cuando vamos a los centros y vemos cuántos papás buscan a sus hijos y están involucrados, se reparten las responsabilidades con la mamá, nos hemos dado cuenta que también esto ha sido como un beneficio extra que no nos esperábamos y nos sentimos sumamente felices de ver eso. ¿Y estos centros tienen capacidad para cuántos niños? Cada centro, ¿cuántos niños puede recibir? ¿Por qué pregunto esto? Si en una comunidad hay 100 familias y ustedes van a reclutar una determinada cantidad según la capacidad que tenga el centro, puede generarse algún disgusto en las demás familias que puedan decir, ¿y por qué aquel niño sí y el mío no? ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Bueno, en las estancias, los CAIPI, acogen 226 niños. Y los centros comunitarios alrededor de 368 familias. Entonces lo que pasa es que cuando se entra a un territorio, primero entra el Departamento de Participación Comunitaria y hace el diagnóstico de las familias socioeconómico.
Entonces las familias que los niños están en condiciones de mayor vulnerabilidad van al CAIPI. Y los demás que tienen algunas, vamos a decir, condiciones aseguradas, la principal, un cuidador responsable, o sea, que no se queda con un hermanito o con un vecino todos los días porque su mamá trabaja, sino que tiene aunque sea la abuela o alguien que lo cuide. Entonces estas son familias, hay muchos otros factores, pero estoy resumiendo, que irían al centro comunitario. Y la idea es abarcarlos a todos. ¿Y qué son los CAFI? Exacto, eso mismo, son los centros comunitarios. Los CAFI son los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia. Es los centros comunitarios que les estoy comentando, donde los niños no van diario, pero son esos niños que tienen un menor nivel de vulnerabilidad. Y entonces se abarcan todos. Estos programas están articulados con Progresando con Solidaridad, con los programas que también tiene CONANI. ¿Cómo hacen para que los beneficiarios no sean los mismos? En todos los territorios todo se articula. Es una de las, vamos a decir, novedades de esta institución, que propone que a nivel local todo se articule. Si los niños y las niñas necesitan, o sea, un beneficio porque tienen una condición, por ejemplo, una discapacidad o algo, se va a articular con lo que haya en el territorio, si hay un CAIT, si hay rehabilitación, y ya es porque el niño o la niña lo necesita, no porque está recibiendo está también en el CAIP y también está en el CAIT. No, el niño lo necesita. Entonces, realmente nunca sobra, de verdad. Solo van y reciben mayor beneficio, o 2 servicios, o 3, los que realmente lo necesitan, porque hay un equipo multidisciplinario en cada centro que está encargado de velar por eso. ¿Qué disciplinas están cubiertas con esos profesionales que usted tiene? ¿Tienen nutricionistas? ¿Tienen psicólogos? ¿Qué más tienen? Sí, en los centros y las redes, ese equipo multidisciplinario, todos se llaman agentes. Entonces, y también las profesoras se llaman agentes educativas. Los agentes del equipo multidisciplinario son de desarrollo social, de salud emocional, de salud y nutrición, esos 3. Además tenemos una coordinadora educativa que coordina el componente ya educativo en sí, y en cada centro CAIPI tenemos 10 agentes educativas con sus asistentes educativas también. La escuela con la tanda extendida que incorporó el presidente Danilo Medina, más allá de lo que es la educación excelente, que lo que es la tarea y las actividades extracurriculares que se hacen durante todo el día, ha sido observada inclusive por muchas familias como una solución hasta económica en cuanto a la alimentación. Estaba ahí hablando que los niños reciben desayuno, reciben merienda, reciben almuerzo y merienda otra vez. Entonces, sí. Se calcula que son como 8,000 pesos mensuales que se podría ahorrar esa familia con cada niño que tiene esas facilidades. ¿Lo mismo pasa con ustedes? Sí, exactamente igual pasa con nosotros. En los CAIPI ellos reciben exactamente eso, 2 desayuno, comida y 2 meriendas. Y el ahorro por familia es similar. Ya en los CAFI solamente es merienda porque ellos van por 1 hora y media o 3 horas, dependiendo de la edad. ¿Cuánto cuesta el funcionamiento de uno de estos centros? Wow, ese dato un aproximado. No lo tengo. Necesitamos saber exactamente, cuando tenemos inversiones con unos resultados tan buenos, lo ideal es que digamos, bueno, esto nos cuesta tanto como país y estamos resolviendo un problema de X cantidad de familias. Sí, lamento no tenerle ese dato, de verdad. Porque pero sí es un dato que existe. Claro, claro que sí, existe en la institución. ¿Y saben cuánto cuesta cada niño de menos de 5 años al Estado? Eso sí lo podemos encontrar en el centro de información, supongo. Sí, en la página pueden encontrarlo y también se lo podemos facilitar. Lo que pasa es que quizás por el área en el que yo me desenvuelvo, que es educación, el equipo técnico,
No manejo ese dato ahora mismo, lo siento. Hablemos un poco de la coordinación. Marcela hablaba de tanda extendida en las escuelas. Hablemos un poco de la coordinación del INAIPI con Salud Pública, con CONANI y con el Ministerio de Educación. Cómo se aunan esfuerzos para que después que estos niños son atendidos por el INAIPI pasen a la educación formal del Ministerio de Educación. Sí, todo se hace en articulación. La agente de salud, desde que es contratada y empieza su labor en un centro del INAIPI, tiene que ver todo lo que hay de salud en su territorio y articular con esas instituciones para cualquier caso que se presente con un niño. Ella no ofrece el servicio directamente de vacunación, ni de salud en general, sino que refiere, articula. Por eso son agentes, es como un servicio social que hace alrededor. Es como un garante. Nosotros somos garantes de derechos como institución y nos aseguramos de que el niño reciba todo lo que por derecho le corresponde. Estamos ahí para garantizarlo, pero el servicio en sí no se ofrece, el de educación sí, porque están ahí el día entero, pero ya salud. Y por el lado del MINER, sí, por ejemplo, educan y les dicen a los padres cuáles son las vacunas, sobre todo en el primer tiempo, que son tan importantes que las vacunas sean a tiempo, valga la redundancia. Les enseñan y les dicen dónde pueden dar las vacunas a los niños. Sí, y le dan seguimiento, la que le toca, ahora tiene que ir. O sea, que se restablece esta modalidad de las visitas domiciliarias, que muchísimos algo así como las asistentes sociales. Exactamente, la figura del trabajador social. Sí, en los CAFI tenemos animadoras, que son las que hacen las visitas domiciliarias y van a todas las familias del CAFI. Pero le han cambiado el nombre a todo. Sí, porque tenemos... A las maestras le dicen agentes y todos a las somos asistentes agentes, sociales le dicen animadoras. Pero bueno, está bien porque tienen como un nombre más cercano y que no asusta a las comunidades, ¿verdad? Y también es para que las personas se interesen y vean que de nuevo tiene todo esto, que no es lo mismo de siempre, que es algo realmente muy novedoso. No, imposible que sea lo mismo de siempre, porque esto es algo total y absolutamente novedoso, que va a quedar en la historia, entiendo, como para este gobierno, el tema de las estancias infantiles, el tema de las CAFI, porque es algo que no había y es algo que realmente entiendo que para la comunidad y para la gente humilde que tiene que trabajar, el tener la seguridad de que su hijo no esté solo en su casa, porque no nos engañemos, de hecho los dejaban solos, ahora tienen quizás dónde dejarlos, y como sociedad también podemos estar seguros que esos niños que hoy, en vez de andar en la calle a los 3, 4, 5 años solitos, no nos engañemos que también pasaba. No, porque vecina, cuídame, lo que mira, que lo dejé, que se incendió la casa. Exacto. Eso va a pasar a la historia y gracias a Dios, una vez que esto comenzó, y como de hecho ya está funcionando, espero que jamás se detenga, sino que crezca, ¿no? 380 y pico de servicios tienen. ¿Y cuántos agentes? Ese dato, si lo tiene, ¿cuántas personas son empleadas por el INAIPI? Tenemos el dato de los empleados, sí. Pero mientras tanto, Stephanie, otra preocupación que tengo yo, si tuviéramos otro gobierno, ¿continuará la acción del INAIPI? ¿Todo esto desaparecería? Por eso digo, una vez que comienza esto, esperemos en Dios que no cambie, porque el gobierno y el Estado y la sociedad necesita continuidad. Y esto es algo que realmente es maravilloso, porque a mí me pasó inclusive ya mi hijo es grandísimo, pero en un colegio privado, yo le pregunté a una maestra, ¿y tú dónde estudiaste? Claro, al yo haber estudiado y haberme preparado en lo que es la educación inicial, cuando llevaba a mis hijos quería preguntar. Y dice, no, yo soy decoradora. Y yo dije, bueno, pero eso hace mucho tiempo, ya no está sucediendo eso en el país. Y eso es un cambio que necesitamos. Y me imagino que todos los agentes y las animadoras, como ustedes le dicen, son profesionales, están avalados por un título.
Sí, los agentes educativos sí tienen que ser licenciados de educación o estudiantes de término. Ajá. Si no es inicial, debe tener experiencia, porque no en todos los territorios que entramos. Es tan diferente. Ajá, no en todos los territorios que entramos como INAIPI encontramos a veces el perfil requerido, entonces tiene que tener la licenciatura en educación y experiencia en educación inicial. Pero también, para asegurarnos de una atención de calidad, hay un sistema de formación muy complejo. Ustedes tienen formación sí, y tienen actividades con los profesores, sí, constantemente. Sobre todo antes de iniciar servicio, toda persona que entra a laborar en un CAIPI o un CAFI recibe 120 horas de formación, 3 semanas. ¿Y este personal está nombrado por alguno de nuestros ministerios o funcionan solamente a través descentralizado del INAIPI? Exacto. Sí, es a través del INAIPI, es descentralizado. Okay. Pero los fondos del INAIPI vienen del ministerio, porque somos adscritos al ministerio. Por eso lo que decía ahorita creo que no es una preocupación, porque así como los ministerios no desaparecen de un gobierno a otro, como estamos adscritos al MINER, además es algo que definitivamente, no solamente República Dominicana, muchos países ya se han dado cuenta que la inversión en primera infancia es la que más beneficios deja a largo plazo. Estoy segura y espero que así sea, que no va a desaparecer. No, jamás. Y actualmente, ¿cuántos niños, cuál es la población que está atendiendo el INAIPI? Estamos atendiendo alrededor de 104,000 niños. Wow. Ya. ¿Y eso representa qué porcentaje del total de la población de menos de 5 años aquí en el país? Bueno, antes se atendía solamente, antes de existir el INAIPI, alrededor de un 1%. La meta es atender el 50%, que serían 500,000 niños. Esa es la meta a largo plazo del INAIPI. A largo plazo estamos hablando de ¿cuántos años? Cuando tengamos las 250 estancias, que es la meta, vamos por 96. No siempre las cosas es como esperamos, la meta, o sea, vamos a decir que en tiempo se ha retrasado porque implica todo un proceso de construcción, concurso, pero yo entiendo que máximo a 4 años estarán todas y podremos cubrir ya el 50% de la población de 0 a 5 años, que es la meta que tenemos. Perfecto. Parece que vamos bien. Sí. No, a mí me encanta porque yo soy una fanática de la educación inicial y entiendo y conozco y me preparo para permanentemente, aunque no esté ejerciendo, es un tema que me fascina y siempre he peleado por eso, por que la gente comprenda y sepa la importancia que tiene la educación inicial, esa educación desde que nace el bebé hasta los 5 o 6 años, donde ya comienza la educación, digamos que formal, que la otra también creo que es formal, pero bueno, claro. El primer grado, ya luego la lectoescritura y demás, pero si no tiene la educación preescolar, la educación inicial, el niño no va a alcanzar nunca los niveles que tiene. Y también, aunque parezca mentira, la supervisión de esta gente en cuanto a la alimentación, porque si hay una desnutrición infantil, no puede haber inteligencia. Exacto. ¿No? Por eso la atención es integral. Por eso. Tenemos que asegurar todo para que el niño tenga un desarrollo adecuado. ¿Y han encontrado casos de desnutrición claro, severa? Claro que sí, se han encontrado y se han ido solucionando, como decimos, con la articulación con las demás instituciones que están en los territorios. ¿Y qué hacen ustedes en el caso de descubrir o sospechar maltrato? Bueno, hay todo un protocolo de cómo se trabajan los casos. Primero, obviamente, tiene que investigarse la situación que se sospecha, pero todo se hace a través del agente de desarrollo social, que es el que tiene la articulación con el CONANI en el territorio, con la Junta de Protección Local, pero es sorprendente, sí, cómo a partir de nuestro centro central en funcionamiento, ahora se reportan mucho más casos,
porque antes no se descubrían, porque era más difícil, porque este niño estaba simplemente en su casa. Las personas tenían mucho miedo antes de denunciar, también se ha creado conciencia en cuanto a eso. Se le explica lo que es confidencial y se está haciendo un gran trabajo también por esa parte. Digamos que hipotéticamente, en un caso imaginario, ustedes descubren que hay un niño maltratado. ¿Qué hacen? Bueno, se articula con la Junta Local de Protección y con las personas que laboran allá. Sí. ¿Pueden llegar al punto de quitarle el niño a esos padres? Sí, ellos deciden, porque ellos son el organismo que regula esa parte. Es como yo le decía. Ustedes solamente refieren, ustedes, digamos, no acompañan, si encuentran en estas visitas domiciliarias, si encuentran una familia que un padre, un padrastro, un tío, un vecino ha abusado sexualmente de un niño, ustedes no van directamente a la fiscalía con esta familia, sino que los refieren a otra institución. Sí, la animadora, si lo encuentra en su visita domiciliaria, lo refiere al agente de desarrollo social, o sea, comunica el caso y ya el agente lo maneja según sea el caso, porque no se le va a informar a la familia. Tiene que ir a la fiscalía, si no puede ir ella como agente de desarrollo social a la fiscalía, explicar en tal dirección, en tal vivienda, hay un caso sospechoso de abuso, y entonces ya ellos le dan seguimiento junto con ella, o sea, ella le da seguimiento también. Marcela, Stephanie, me surge una preocupación en todo este proceso que aparentemente es un poco burocrático. ¿No se pierde mucho tiempo si hay un niño en una situación de emergencia, de urgencia? No solamente abuso sexual, puede ser maltrato, también una situación de salud o maltrato en sentido general. No, porque todo esto se hace de una vez, o sea, las primeras 24 horas son cruciales. Y desde que se sospecha algo, inmediatamente se va a la fiscalía, a la Junta Central de Protección local, es inmediatamente. Se comunica a la Oficina Central del INAIPI, a la encargada nacional de desarrollo social, se hacen acciones. O sea, los protocolos están bien armados y cada uno sabe lo que tiene que hacer en todas las situaciones. Si en 24 horas se resuelve, eso es una maravilla. Sí, por lo menos la denuncia y que los organismos, ¿verdad?, competentes en el caso puedan intervenir, se hace. Sí, se hace porque es crucial que sea en las primeras 24 horas. Sí. Y si usted tuviera que decirle algo, pues ya nos quedan poquitos minutos, si usted tuviera que decirle algo a la gente, porque de pronto hay mucha gente que como que no tiene confianza, que inclusive a veces prefieren dejar un bebé con un servicio, con una empleada, que con un profesional, porque no saben qué tan preparado o qué tan bueno puede llegar a ser uno de los centros de ustedes. Si usted tuviera que explicarle a esa gente que la ve en esa cámara que es la suya, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría que, como dice el eslogan que recién estamos estrenando, ser niño o niña nunca fue mejor, porque ahora los niños y las niñas tienen la posibilidad de desarrollar su potencial al máximo en estos centros, tanto CAIPI como CAFI, que realmente están preparados para cuidar y desarrollar el potencial de sus niños y niñas, que confíen plenamente, que los lleven, porque además de que los niños van a recibir todo esto, ellos también como familias se van a educar y van a aprender a estimular a sus hijos a tener mejores prácticas de crianza que van a asegurar que en un futuro su niño o niña tenga todo lo que necesita, las competencias necesarias para la educación y para la vida en general. Bien, yo creo que a mí me fascina. Que vamos bien, yo me podría quedar muchísimo tiempo hablando de lo que son los niños. Y bueno, por último, ustedes ven, todavía no se ve todo lo que se invierte, hablo no solamente de dinero, sino de tiempo, de educación y demás, no se ve el resultado inmediato. Claro. O sea, ¿dentro de cuánto se va a ver cuando esos niños que hoy están con ustedes terminen la primaria, la secundaria? Sí, creo que ya cuando terminen la primaria se va a poder ver. Y es algo que se está viendo cómo lo vamos a medir. Estamos ansiosos que llegue ese momento. Exacto. Quizás no vamos a estar... Eso quiere decir que nosotros contamos con una línea base.
Claro, y que dentro sí. de algunos años vamos a decir, comenzamos en este punto y ahora estamos Claro, en este porque en otro. educación se van haciendo Qué ese tipo maravilla. de previsiones, ¿verdad? Claro que sí, Para claro que saber sí. que cuando estos niños que empezaron ahora desde la cuna en los centros y ya tienen toda la primaria terminada, qué nivel del examen tienen, si son Exacto. mejores que los que estaban antes o no. Claro y, que sí. Y el ministro de Educación que hizo no me acuerdo ahora cómo se llama ese examen. Evaluación de desempeño. No, uno que hicieron que salimos A malísimo. las pruebas diagnósticas. De que salimos malísimo, abajo de todo. Y cuando le preguntaban por qué lo había hecho, porque es un examen a nivel internacional, que él lo hizo para tener eso de base, para ver qué va a pasar en los años subsiguientes. Así que lo mismo estaremos esperando a esos muchachitos que hoy tienen 2, 3, 4 y hasta menos para que terminen la primaria y que se vean los frutos, los resultados de una educación inicial asistida y de una educación inicial de calidad. Bueno, realmente... Gracias, Stephanie. La A verdad es que ustedes. tenemos un desafío, pero algo estamos haciendo y eso es lo importante. Le damos pues las gracias a Juana Díaz primero, que es mi compañera aquí en Síntesis Educación todos los miércoles, y a Stephanie Moscoso Álvarez, licenciada en Psicología, especialista en Educación Inicial. Y bueno, las felicitaciones a través de ella a toda la gente de INAIPI que realmente se lo merecen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes los despido hasta mañana, siempre y cuando el Señor así lo disponga.